Módulo 3, Ecuaciones y fórmulas. En este módulo usted aprenderá a desarrollar, calcular y aplicar ecuaciones sencillas y fórmulas en el área industrial. Para iniciar el tema, debemos conocer que una ecuación es una igualdad y que una fórmula es una ecuación. La diferencia entre fórmula y ecuación es que la fórmula se utiliza para buscar ya algo establecido y la ecuación se puede utilizar en cualquier rama, en cualquier área, después que tengas una variable, que son las letras, y constantes, que son los números. En la pantalla podemos ver la fórmula del volumen de un cubo. Volumen es igual a A al cubo. Eso quiere decir que cuando vas a buscar el volumen de un cubo, siempre vas a multiplicar la medida de sus lados por el mismo 3 veces o la vas a elevar al cubo. Esa fórmula ya está establecida y es así para buscar el volumen de un cubo. Eso se llama fórmula. Ella no la podemos cambiar, al menos que cambiemos la forma, y ya no sería un cubo, sino otra forma u otro cuerpo geométrico. En cambio, las ecuaciones no. Las ecuaciones no funcionan para cualquier cálculo que queramos hacer en cualquier área. Otro punto importante es despejar. Se llama despejar al proceso que utilizamos para encontrar las respuestas en nuestra ecuación. Lo vamos a ver más adelante. Y las respuestas de una ecuación se les denomina raíces. Si mi ecuación tiene solamente una respuesta, se dice que tiene una raíz. Si es cuadrática y tiene dos respuestas, entonces tiene dos raíces. Como primer ejemplo, vamos a calcular el paso de rosca. Tenemos que saber que el paso de rosca es la distancia que hay entre cada rosca, valga la redundancia, en un tornillo. Y eso se busca con una fórmula ya establecida, como usted ve en la pantalla donde dice P, siendo P el paso de rosca, es igual a 1 sobre N por unidad de medida. N es el número de hilos. Y la pregunta A nos dice que busquemos el paso de rosca de un tornillo que tiene 10 hilos por pulgada. A la izquierda de la pantalla tenemos la solución del problema A. Donde usted ve, la fórmula no ha cambiado. P es igual a 1 sobre N por unidad de medida. El problema nos dio el valor de N como 10 hilos por pulgada. En este caso, la unidad de medida, UM, es pulgadas. Lo único que vamos a hacer es reemplazar la N por 10. Como usted observa, la N está en rojo y la hemos reemplazado por el número 10 que nos dice el problema. Aquí no hemos hecho más nada que reemplazar el valor y nos da que el paso de rosca es igual a 1/10 por pulgada, porque donde dice por UM es solamente colocar la unidad de medida y en este caso la unidad de medida es pulgada. Por eso el paso de rosca nos queda como 1/10 o 1 sobre 10 por pulgada. Regresamos al mismo problema para resolver la pregunta B. En este caso, nos están dando el paso de rosca, que es igual a 0.25 centímetros. Y nos están pidiendo que busquemos las ranuras o el número de hilos. Y nos están hablando de centímetros. Obsérvese que en el anterior eran pulgadas, aquí son centímetros. Al lado derecho de la pantalla tenemos la solución del problema B. Observe que la ecuación sigue siendo la misma. P es igual a 1 sobre N por unidad de medida. No le coloqué la unidad de medida, pero sabemos que estamos trabajando en centímetros. Observe la primera línea de la parte A y la primera línea de la parte B. En la parte A tenemos 1 sobre N por unidad de medida. En la parte B tenemos 1 sobre N, pero también es por unidad de medida. Simplemente no se la estamos colocando para no confundirnos. En la parte A usted también le puede quitar
el por UM y se lo agrega al final, que es por pulgadas. Y en la parte B le agregamos al final es por centímetros. Ahora, obsérvese que P está en color rojo, porque el problema dice si el paso de rosca de un tornillo es 0.25. Ya nos están dando el valor del paso de rosca. Por eso que la P está en rojo y la E reemplazado por el valor 0.25, porque ya nos lo están dando en el problema. Y en este caso lo que vamos a buscar es N. Esa N va a pasar para el lado izquierdo y el 0.25 va a pasar al lado derecho dividiendo. Si usted observa en el tercer paso del problema B, hemos cambiado de lugar la N y el 0.25. ¿Por qué? Porque lo que queremos buscar es el valor de N. Y estamos aplicando el despeje, que es el proceso para resolver las ecuaciones. El 0.25 está del lado izquierdo del igual, que es el lugar donde voy a colocar la N o lo que voy a calcular. Por eso, la N que está dividiendo al 1 va a pasar para el lado izquierdo y el 0.25 que está multiplicando pasa al lado derecho dividiendo. Entonces tenemos que N es igual a 1 entre 0.25. Y usted hace esa división y nos da 4 por centímetro. ¿Por qué? Recordemos que en el problema A estamos hablando de pulgadas y siempre debo colocar la unidad de medida al buscar el paso de rosca. Y en la B nos están hablando de centímetros. Si usted lee la pregunta, dice cuántas ranuras tiene el tornillo en cada centímetro. Entonces nuestra respuesta es 4 unidades por centímetro o 4 hilos o 4 ranuras por centímetro. Como segundo ejemplo, tenemos algo en el área de circuitos. Vamos a aplicar la fórmula para calcular la resistencia total de un circuito, que está compuesto por dos resistores R1 y R2 conectados en paralelo. Observe la fórmula. La fórmula nos dice que la resistencia total es igual a la multiplicación de R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Resolvemos el problema siguiendo la fórmula establecida para la resistencia total o equivalente. Dos resistores R1 y R2 están conectados en paralelo. R1 es igual a 3 ohms y R2 es igual a 5 ohms. Simplemente vamos a reemplazar R1 por 3 y R2 por 5 y hacemos las operaciones. Si en el numerador o en la parte de arriba tengo que multiplicar, multiplicamos 3 por 5 y eso nos da 15. En el denominador o lo que está abajo de la línea fraccionaria tenemos que sumar 3 más 5 y eso nos da 8. Nos queda una fracción de 15 octavos que podemos dividir y lo transformamos a un decimal. 15 entre 8, 1.875 ohms, que es la resistencia total o la resistencia equivalente. O lo podemos dejar como 15 octavos. Ambas respuestas son válidas, una en fracción, la otra en decimal.